Mis apreciados hermanos, les habla el pastor Frank Jiménez, llevando conocimiento, entendimiento de lo que Dios nos da para su pueblo. Hoy nuestro tema es la importancia de la Navidad. La Navidad es el surgimiento de la celebración central del cristianismo. Definimos a la Navidad como una de las celebraciones de mayor importancia en el mundo cristiano. Navidad es derivada del término en latín nativitas, que significa en nuestro idioma nacimiento. Y es justo a la Pascua de Resurrección una de las celebraciones consideradas más importantes del cristianismo, porque es donde se manifiesta y reconocemos el nacimiento de Jesús, quien nació para liberarnos, para perdonarnos, para bendecirnos. La Pascua de la Resurrección es una de las más celebradas también, considerándose en conmemoración del nacimiento de Jesucristo. ¿En dónde? En la ciudad de Belén, que en hebreo quiere decir Bethlehem. Bethlehem es casa de pan. Beth es casa. Lehem es pan. La Navidad es una forma de congregar a los fieles cristianos en todas sus diferentes versiones alrededor del pesebre donde nació Jesús y donde se reflexiona sobre el milagro de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué representa la Navidad? Esta festividad es esencia para todo el cristianismo porque es, en otras palabras, el comienzo de su fe más directa. En esta fecha se celebra el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, y su representante directo en la tierra. De modo que con la Navidad se comienza a desarrollar históricamente y se profundiza el aumento. Se estima que un total del 70% de la población mundial celebra esta festividad. La Navidad se celebra un 25 de diciembre. En los países anglosajones se utiliza la palabra Christmas para definir esta festividad, mientras que en la lengua de origen germánico es referenciada bajo el nombre Weihnachten, que en nuestro idioma lleva el significado de noche de bendición, como lo es noche de bendición cuando nació Jesús. Recuerde que Cristo siempre ha existido, pero para venir y estar con nosotros como persona, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Es el mantenimiento en ambas etnias la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Muy por el contrario, la data más antigua de la misma se halló en Alejandría en el año 200 después de Cristo, cuando se instauró la investigación realizada por teólogos que, según Clemente de Alejandría, habría descubierto y fijado como día del nacimiento el día 20 entre marzo o abril. Depende del calendario hebreo o el calendario gregoriano que hoy llevamos. Le especifico este punto por el hecho de que el calendario hebreo tiene el mes Nisan como primer mes entre abril y marzo, entre marzo a abril. Depende el año, puede variar el día. Nosotros lo celebramos el 1 de enero como el inicio del año, pero el fin de año en diciembre. No así es en el calendario hebreo. Desde el año 2020, más bien 221 después de Cristo, con la creación de la obra cronográfica
que fue y se hizo bastante popular la celebración del 25 de diciembre como fecha del nacimiento. Distinto a las fechas del calendario hebreo, como les explicaba, que sería en el mes de Nisan, equivalente a marzo o abril. Puede variar. Hoy día está en el calendario hebreo el equivalente al mes de marzo, que es el mes Nisan. Hoy día el calendario hebreo tiene el mes Nisan, y para el judío le varía de marzo o abril. Todo depende cuándo la fecha entra de acuerdo a la cantidad de meses, porque según nosotros tenemos un día más en cada 4 años, los judíos cada 4 años tienen un mes que varía de ubicación. Esa es la explicación que quiero darle para que usted pueda comprender el por qué hay personas que dicen no, porque Jesús nació en marzo o abril. Es igual a diciembre para nosotros. Tenga eso bien en cuenta para cuando alguien le diga que fue marzo, porque ese es el calendario hebreo. Mientras el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy, que tiene 12 meses, el cual se le incluyeron 2 en julio y agosto, de acuerdo a Julio César y el rey Augusto, todo eso varía. Pero bueno, vamos a la Biblia. El cristianismo es un conjunto de denominaciones religiosas que se fundamenta en la figura de Jesucristo. Se retrotrae hace 2021 años. La mayoría de estas orientaciones reconocen a Cristo como Dios, por su deidad, aunque existen y existieron algunas sectas que dejaron de lado el aspecto divino de Jesús. Ha pasado por distintas etapas a partir de este momento, relacionándose con los sucesos más relevantes de la historia. El cristianismo tiene en la iglesia cristiana su principal corriente. La misma tiene su origen en la separación de Lutero hace más de 500 años, con el inicio hace muchos siglos. El cristianismo a lo largo de la historia tiene aún mayor significado. Surge como una derivación del judaísmo. En efecto, el cristianismo presume al mismo, y partiendo de aquí, para dar cuenta de su mensaje novedoso, las buenas noticias. Los judíos esperaban a un rey, a un Mesías que salvaría al pueblo. El cristianismo asegura que esa llegada se cumplió con la venida de Jesús, quien murió y resucitó hace cerca de 2000 años. Fíjese la diferencia. Después que nace, 33 años después es que muere. De esta manera, la ley antigua se considera cumplida y superada por este acontecimiento que implica el perdón de los pecados, de sus pecados, de mis pecados, para los que se acogen a la misericordia de Dios. Los pecados son perdonados para los que le sirven a Cristo. Cuando usted le sirve, cuando usted le acepta, el Señor comienza a trabajar en su vida para hacer una transformación que en muchas iglesias decimos convertir. Pero ¿qué sucede cuando usted se sale de la iglesia? Puede revertir. ¿Puede comprender eso? Es mejor convertir
revertirse y mantenerse que revertirse y volver al mundo. Se lo digo por experiencia propia. Gracias a Dios que no he retrocedido. Revertir es retroceder. Saliéndome de la iglesia para volver al mundo. Después que Jesucristo me sacó del mundo, aquí estoy. Y por eso la bendición que cuando 16 médicos, al yo morir en un hospital en Nueva York, quedo sin sangre durante una cirugía, muero. Y esos 16 médicos ya estaban repartiéndose mis órganos. Pero el Señor mandó 2 de sus hijos, 3 de sus hijos, a orar por mí. Llegaron en el instante que los médicos ya iban a compartir mi cuerpo, a repartirlo entre ellos. Se iban a repartir el botín. Y Jesucristo se lo prohibió. Con una oración. Ellos no hicieron 2, 3, 4 oraciones, fue una. Suficiente para que el Señor le escuchara. Y aquí estoy, sirviéndole al Señor firme y fiel. Porque ya yo tenía años en el Evangelio. Ya el Señor me había hablado en Hechos 4:22. Ya Él me había dicho que yo había sido sanado. Pero hay veces que somos cabeza dura. Y esa cabeza dura se dejó operar, se dejó ir a la cirugía, habiéndome el Señor dicho que ya me había sanado. Pues estando ellos orando, el Señor me levantó por una mano, me llevó y me dijo, óigame bien, me dijo, tal se lo cuento en el libro, Cristo me hizo la cirugía. Me dijo, óigame bien, ven y te enseñaré lo que tú tenías. Ese es nuestro libro. Antes fue el primer libro, Cristo en el quirófano. Entonces aquí le especificamos que Cristo me hizo la cirugía. ¿Por qué le doy esas especificaciones? Para que usted comprenda que cuando le servimos a Cristo, Él nos libera, Él nos perdona y nos asegura vida. Nos asegura vida. Porque cuando los judíos esperaban a un rey, a un Mesías, que salvara a su pueblo, nosotros estamos seguros de que al llegar Jesús es el rey. Sí. De esta manera es que la ley antigua se considera cumplida y superada por ese acontecimiento. Sí. No es la ley, es el amor que Jesús brindó para con cada uno de nosotros. Esa es la importancia de la Navidad, su nacimiento, ya que el hombre se transforma en hijo adoptivo de Dios, es decir, hijo por gracia, a diferencia de que Cristo es hijo por naturaleza, ya que es el unigénito porque es único en su género. El cristianismo tiene, por lo tanto, su origen en un grupo conformado por Jesús y sus discípulos hace cerca de 2021 años, con posterioridad a la resurrección. El cristianismo comienza un periodo de expansión que estuvo signado por persecuciones, por muerte, por sufrimiento, que vinieron tanto de algunos judíos como de las autoridades romanas que ejercían el control en esos tiempos. Porque Jesús nació bajo el imperio romano, lo que es hoy Estados Unidos, un imperio mundial, lo fueron los romanos. Lo que es hoy Italia
fue el Imperio Romano. Italia como tal no existía aún, pero el Imperio Romano sí, porque salía desde Roma. Eso debemos comprenderlo, de cómo no debemos dejarnos manipular por religión que puede afectar nuestra relación con Cristo. Debemos estar firmes sirviéndole al Señor para poder comprender su grandeza. Ese imperio romano y después de él al caer en el siglo III de esta era cristiana fue un momento crucial para el cristianismo, porque el mismo fue legalizado y pudo expandirse. ¿Cómo? Todo esto cambió con el arribo de Constantino I, emperador romano, en el siglo III. Este fue un momento, repito, crucial para los cristianos, porque el mismo fue legalizado y puede expandirse sin atadura. Constantino, por su parte, fue bautizado en su lecho de muerte por cristianos. Pero les aconsejo, no espere estar en el lecho de muerte para ser bautizado por una inmersión en agua. Hágalo antes, hágalo ahora. Busque de una congregación cristiana que se predique la Biblia, la palabra de Dios, y comience a vivir una vida distinta. Comience a vivir una vida sana, comience a vivir una vida en libertad. Porque la mejor libertad no la da el dinero, la da Dios. Es por eso que el cristianismo tuvo su otro momento de importancia luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, con el advenimiento de la Edad Media. En efecto, fue un elemento de cohesión cultural frente a la pluralidad de pueblos y de situaciones disímiles que atravesó Europa, luego de la caída de la preponderancia romana. Esta situación tiene su quiebra en la rebelión de Lutero, rebelión que da origen a la pluralidad de denominaciones cristianas, que renegamos la tradición y nos basamos en las escrituras bíblicas. Hoy es el mejor tiempo para conocer a Cristo, quien nació y murió para perdonar sus pecados y salvar su vida. Salvó la mía, que salve la suya. Búsquele, reconózcale y vivirá una Navidad en libertad. Sean todos bendecidos por Cristo. Con ustedes el pastor Frank Jiménez, director de CTN Mundial. Nuestro canal está en todas las redes. Disfrute de nuestra programación, porque estamos seguros, le será de gran bendición. Hasta la próxima.